si nos quedamos con el CMJ, dime qué 5 Justo voy a unidades son las que tú, sobre todo, atiendes cuando valoras a una persona. Vale, pues yo, altura de salto, pero esta suele ser más en rendimiento, RSI modificado que hemos visto, RFD excéntrico desacelerativo. Lo que suelo coger también es P1 y P2 de la fase concéntrica, ¿vale? La fase concéntrica... Vale, di el P1. Al final el P1 nosotros cuando hacemos el salto habitualmente hacemos un doble impulso, no es solo una curva y aquí se queda, sino que habitualmente hacemos un doble impulso, lo que has hablado tú de la fase de propulsión, ¿vale? Para poder generar ese salto con una eficiencia mayor. Entonces tenemos diferentes capacidades, sobre todo a mí me interesa más que en esa parte de rendimiento, de ver qué tan grande es la parte de P1 y P2, en lesiones de cruzado hemos visto que el P2 es mayor que el P1. Pero un segundo, pero estamos hablando... P1, la tasa de producción de fuerza en X milisegundos. El impulso, me estoy conformando hacia el impulso de pero P1 y P2. ¿medido en cuanto a tiempo o a qué? ¿Qué es claro, lo que diferencia el P1 del P2? Claro, o sea, nosotros tenemos nuestra gráfica de fuerza habitualmente de un CMJ, ¿vale? Para explicar un poquito, quitar el peso, empezamos a frenar, ¿vale? Y la frenada, y aquí despegamos, pero no es un despegue y luego voy fuera, no, tenemos un doble impulso. Entonces se refiere al tiempo, es decir, el impulso concéntrico se divide en dos siempre. En BAL es una premisa muy importante porque es diferencial a otro tipo de plataformas, se divide en dos. Entonces esa parte es muy interesante cuando a mí me toca esa parte de readaptación, ¿no? Cuando están recuperando una lesión, la simetría que hay entre P1 y P2 es muy grande. Entonces lo que me van saltando con estas métricas que te voy diciendo, luego ahora te digo la quinta, es decir, uy, tenemos que trabajar esa fase concéntrica, ¿qué voy? No, movimientos concéntricos, me meto en una sentadilla, potencia, vamos a ello, fases de doble impulso, impulso de una, tenemos que ir a eso, que veo que el problema es en el RF desacelerativo excéntrico, absorción de carga, triple flexión, caída o isométricos en ese momento. Entonces, esto es lo que me hace saltar las alarmas de cuando hay diferencias, para decir, ¿qué trabajo tengo que hacer? Porque yo siempre digo, para mí, la medición es un tratamiento. Entonces, ahí pongo el foco de vamos a hacer esto. Y por ejemplo, cuando voy con te digo mi métrica más útil, aunque luego te diré una sexta con un interrogante, es la base. Pero por ejemplo, para recapitular de las métricas que estamos hablando, todas estas métricas que he dicho no valen nada si esta métrica que te digo ahora no está en estos valores. Entonces, yo no sé si alguna vez habías oído hablar del Eccentric Peak Velocity. Sí. Vale, pues para mí es la métrica, bueno, para mí y para Daniel Cohen y Phil Graham, que al final son los creadores de Fordex, es la métrica más importante, porque ¿qué es un CMJ? Salta lo más rápido y lo más alto que puedas. Entonces lo que hemos visto es que el EPV es esa puerta que nos abre a poder validar el resto de métricas, porque es la velocidad, es el pico de velocidad excéntrica. Entonces el valor que se ha establecido como valor base para poder validar este CMJ es menos 1,2 milisegundos, es decir, una velocidad negativa de menos 1,2. Entonces, a partir de tener eso... Para traducirlo todo. Sí. Eso quiere decir menor fase excéntrica en la impulsión. Claro, es decir, o sea, menor tiempo para la fase excéntrica para generar una impulsión. Exacto, es la velocidad, es el pico de velocidad excéntrica. Entonces, claro, porque al final, si no es lo que dices tú, nos estamos haciendo un squat jump. Entonces, si nuestro jugador, nuestro paciente no entra en menos 1,2, ese CMJ yo no lo valoro. Y digo, no pasa nada, igual esta persona no está preparada para ser un CMJ. Si es un jugador sano, ahí me saltarían las alarmas, porque bueno, si no hay una favorización al test y así podría entenderlo, pero me tienen que entrar dentro de esos parámetros, ¿vale? Porque en premio incluso estamos hablando de menos 1,5. En chicas a veces podemos ir a menos 1,1, ¿vale? Puede ser, pero tenemos que establecer un valor base, es decir, a partir de aquí. Si veo que no entra dentro de eso, yo por ejemplo mi manera de trabajar es, voy en plataforma, se puede hacer el squat, lo que hago es una reeducación del squat con esa velocidad excéntrica. ¿Qué significa? Primero, sin carga, vete para abajo rápido, frena abajo y sube, frena abajo y sube, frena abajo y sube. Y ahí, como puedo ver también la velocidad excéntrica, digo, uy, está empezando a estar preparado, es una velocidad excéntrica rápida, le meto con carga. Venga, frena abajo, pum, sube, frena abajo, sube, rápido, rápido. Ese estímulo, ¿por qué? Porque luego, si me da un CMJ, ya sabe que tiene que ser rápido y sube. Entonces, a partir de ahí, puedo validar el resto de métricas que te digo. Si esa métrica no está, digo, pues esta persona tiene que hacer un squat jump, o tenemos que hacer un squat y reeducarle, o otro tipo de variantes. Yo, por ejemplo, creo que esa es la base de decir, ya no solo tenemos un sistema que es impresionante, sino esa parte cualitativa que cada uno desarrollamos. O sea,
ni tú trabajas de la misma manera que yo, ni yo de la misma manera que tú, ni de otras personas, me empapo de cada cosita que vamos hablando. Yo cuando me dijeron esto dije, es que tiene todo el sentido del mundo. ¿Y la cruzas con la cantidad de fuerza pico excéntrica? Claro, Que yo por también ejemplo... puede ir bastante ligada, porque a más Va ligada. velocidad, No, es que tú... mucha más fuerza máxima dentro de ese momento de frenada. Claro. Y también lo puedes correlacionar bastante con, vale, sí, tengo una RFD X, pero ¿cuánto tienes de pico? No, y que esta es la gracia de todo. Yo siempre digo, ¿qué estás cogiendo, no? Mucha gente que tiene los sistemas y coge 1000 variables excéntricas porque han leído, pero es que la velocidad excéntrica hace que si esa baja, bajan todas las excéntricas. Entonces, claro, no hay que ser redundante. Yo siempre digo, Dan, lo que has dicho, 100, más de 100 métricas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son para mí importantes? ¿Vale? Yo siempre digo, empezamos desde algo más simple y luego ya vamos desgranando a cosas más complejas. Vamos a entender lo simple. Entonces, lo simple está ahí, porque si esta variable modifica el resto de variables excéntricas. Entonces, si esta está alterada, el resto están alteradas. El otro día, un cliente que me hizo gracia de una formación y hablé de esta métrica y él llevaba con las plataformas muchos años. Y me manda una captura y me dice, es que este jugador tuvo su mejor marca de maratón y tenía un eccentric velocity menos 1,6. Dice, yo había visto otras variables y no entendía, y claro, esto tiene que ver con lo que tú has hablado. Y digo, eso es. Porque al final el RSI será más reactivo seguro, pero es que es la variable excéntrica. Entonces, ya con eso entiendes mucho más y no te vuelves loco, porque a mí me decía, intenté coger el RFD en mi tesis, pero claro, el RFD, luego hablaremos de esto, es muy complejo validarlo, porque la parte cualitativa nuestra, la familiarización con el test, tiene que ser impresionante del que evaluamos para poder cogerlo, claramente. Entonces, pues no te vayas directamente al RFD, vete primero a ver esa velocidad excéntrica, ¿vale? Entonces, al final, con eso ya nos dice a dónde vamos, porque yo siempre hablo de lo que es la superposición de métricas. Porque, claro, lo que decías tú, dime 5 métricas, que eso es lo ideal. Pero claro, cuando cogemos, imagínate, 10 métricas, claro, juntas esas 10 métricas con, ahora qué pasa en los equipos, que tenemos GPS, tenemos, me encanta, wellness, tenemos el password a nivel psicológico, incluso. ¿Qué nos salen? 50 variables a tener en cuenta. Es que tenemos que poner el foco en algo, tenemos que decir qué es lo ideal. Por ejemplo, el tema de las correlaciones, mi compañero Luciano habla mucho de las correlaciones, de que no tiene sentido coger 2 métricas que en correlación sean 1 porque significan lo mismo, que eso también hay muchas en sí. Entonces, por ejemplo, hay que coger el impulso excéntrico acelerativo, ¿vale? con otra parte. Entonces, hay que tener en cuenta que al final esa superposición de métricas, esas correlaciones de métricas, lo que puede haber es que nos hagan ruido alrededor, y es que el ruido es lo peor que hay, porque al final medimos, hacemos un test muy chulo con un sistema increíble, pero yo siempre digo, yo quiero que lo que yo le he medido le dé el feedback instantáneo y encima la persona, que esto creo que también hablaremos, esa traducción simultánea, lo entienda y que sepa que el trabajo va conforme a esto, no un informe de 1500 métricas sin ningún sentido, solo números. Entonces, al final, que esos números tengan sentido, tanto para nuestro jugador, tiene que entender también un poco a veces qué está pasando, sobre todo en readaptaciones en 1 a 1, porque al final... Lo tienen que entender 100%. Es el tratamiento. Entonces, es uno de los pilares y valores que entiendo de base para toda la readaptación, claro. Pero para el entrenamiento también en general, pero sobre todo en la readaptación que implica la salud de la persona. Si tú no le explicas bien en qué consisten las cosas, esa persona no va a tomar conciencia de la importancia de X variables o lo que tú le quieras transmitir en ese momento, y posiblemente la intención con la que se ejecute la tarea no sea la adecuada para poder llegar a los resultados que tú buscas. Exacto. Es que esa conclusión es fundamental. Pero muchas veces, yo creo que a veces pasa ahora mismo con todo el tema tecnológico, que a veces no vemos, sino que vemos números, tecnología, pero al final, como está en el fútbol, ¿no? Se basa todo en datos, IA, pero es que tenemos que tener algo súper importante, que la parte cualitativa nuestra es la que educamos nosotros. Entonces, ahí es donde entra. Y ahí es cuando dicen, esta persona es diferencial. Y eso es lo que creo que debemos llegar. Y yo, por ejemplo, te hablo de esto, y seguro que la gente dirá, pero ¿y por qué te fijas en eso? Y me encantará debatirlo, porque seguramente aprendo otra cosa. Por ejemplo, he visto mucho a Antonio Espósito. Antonio Espósito, para mí, y Luciano, mi compañero, son de los referentes más grandes que he tenido en ese uso, y te educa con eso, y a mí me educa, pero igual no cojo todas las métricas que cogen ellos, pero me salta y digo, uy, esto es interesante. Por ejemplo, ¿no? Al ver la gráfica, digo, uy, no todas las gráficas son iguales, las métricas no son iguales,
Y te da esa parte para decir, voy ojeando, voy buscando, esto me funciona. Y a mí, las métricas que te he dicho, me dan eso. Me funcionan, me sirven, me ayudan y le ayudan al jugador.